El primer video de este canal comenzó con una noticia. Laura Dogu llegaba a Caracas a reabrir la embajada americana. Hoy ese ciclo se cierra. John Barrett llegó, se sentó con Delcy en Miraflores y sellaron lo que llamaron una asociación estratégica a largo plazo. Esta noche analizamos qué significa eso exactamente. Buenas noches, mi querido espectador. El jueves 24 de abril de 2026, John Michael Barrett aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Al día siguiente, el viernes 25 de abril, fue recibido en el Palacio de Miraflores por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Y en esa reunión, que duró varias horas y que reunió al canciller Iván Gil, al vicepresidente de Economía Calixto Ortega, al viceministro Oliver Blanco y al propio Diosdado Cabello, se sentaron las bases de lo que el canal estatal venezolano UTV describió como una asociación productiva y estratégica a largo plazo entre Caracas y Washington. Y ese mismo día, Barrett habló ante la Cámara Petrolera de Venezuela y dijo algo que resume mejor que cualquier comunicado oficial el estado real del proceso venezolano. Juntos estamos construyendo una nueva Venezuela, profundamente ligada a nuestra región. Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de 3 fases del presidente Trump y del secretario Rubio y ofrecer resultados para la gente de nuestros países. Esas palabras no las dijo un diplomático venezolano, las dijo el representante personal de Donald Trump en Caracas, frente a los empresarios petroleros venezolanos, en el primer día completo de su mandato. Y eso dice todo lo que necesitas saber sobre el estado real de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos en este momento. Para entender la dimensión completa de este momento, hay que recordar de dónde venimos. En enero de 2019, el gobierno de Trump rompió relaciones diplomáticas con Venezuela, expulsó a todos los diplomáticos venezolanos de Washington y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Durante 7 años no hubo embajador americano en Caracas, no hubo representación diplomática formal, no hubo canales oficiales de comunicación entre los dos gobiernos. Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos estaban tan rotas que cuando Trump ordenó la Operación Resolución Absoluta el 3 de enero de 2026, las negociaciones previas tuvieron que hacerse a través de intermediarios y canales no convencionales. Y ahora, 115 días después de esa operación, hay un diplomático americano sentado en Miraflores diciéndoles a los empresarios petroleros venezolanos que juntos están construyendo una nueva Venezuela. Eso es un cambio de 180 grados en la posición americana hacia Venezuela que ningún analista habría predicho posible hace un año. Empecemos por el perfil de John Barrett porque dice mucho sobre qué tipo de relación Washington quiere construir con Caracas en esta nueva etapa. Barrett no es un diplomático político, no es alguien que llegó a Caracas porque conoce Venezuela o porque habla de política venezolana en los think tanks de Washington. Es un diplomático de carrera del Servicio Exterior Senior de Estados Unidos con una trayectoria que combina experiencia en países estratégicamente complejos y experiencia en el sector privado. Antes de ingresar al Departamento de Estado, trabajó en planificación estratégica en PepsiCo, en Disney y en LEK, una firma consultora de estrategia empresarial. Eso no es un currículum de diplomático convencional. Es el currículum de alguien que sabe cómo funciona el mundo de los negocios privados internacionales. Su misión más reciente antes de llegar a Venezuela fue Guatemala, donde llegó en enero de 2026, exactamente al mismo tiempo que Dogu llegaba a Caracas. Antes estuvo en Panamá como número 2 de la embajada, donde se le atribuye haber facilitado que Estados Unidos recuperara influencia sobre el canal frente a la presencia china. Y antes de Panamá pasó por Perú, Brasil, China y Afganistán. El hombre que Trump mandó a Caracas tiene experiencia en países con presencia china significativa, en países con recursos naturales estratégicos y en países en proceso de transición política. Esa combinación de experiencias no es casual. Es exactamente el perfil que Washington necesita en este momento en Venezuela, y sus primeras palabras en Caracas lo confirman. Barrett no llegó a hablar de democracia, no llegó a exigir elecciones, no llegó a pedir la libertad de los presos políticos. Llegó a hablar de petróleo. El primer acto público de Barrett, como representante de Estados Unidos en Venezuela, fue hablar ante la Cámara Petrolera. El primer mensaje que envió fue que el sector privado y la inversión innovadora de Estados Unidos son el motor de la transformación de Venezuela. El primer marco que estableció para la relación bilateral fue el de una oportunidad histórica para los empresarios venezolanos.
Eso dice con total claridad cuál es la prioridad número uno de Washington en Venezuela en este momento. No es la democratización inmediata, es la apertura económica, es el petróleo, es la inversión, es la reconstrucción de una economía que lleva años en colapso y que tiene los activos que Estados Unidos necesita, las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Y ahí está la tensión que Barrett heredó de Dogu y que define toda la dinámica venezolana de este momento. El plan de 3 fases de Trump, al que Barrett hizo referencia explícita en sus primeras horas en Caracas, contempla estabilización, recuperación económica y transición democrática. En esa secuencia, la transición democrática es la fase 3. La última, no la primera. Y eso significa que mientras la fase 1 y la fase 2 avanzan con el reconocimiento del FMI, con el levantamiento de sanciones al Banco Central, con el acuerdo de asociación estratégica firmado en Miraflores, con la apertura a inversiones petroleras americanas, la fase 3 con elecciones libres, CNE reformado y derechos políticos plenos, puede seguir siendo aplazada con la cobertura implícita del propio plan de Trump. María Corina Machado lo entendió perfectamente y lo viene diciendo desde Madrid, desde La Haya, desde París. La transición democrática no puede ser la última de la fila. Las elecciones no pueden seguir siendo la zanahoria que se mueve hacia adelante cada vez que alguien se acerca. La Plataforma Unitaria Democrática también lo leyó con claridad y fue la única voz que saludó la llegada de Barrett con una condición explícita. Reiteró a EEUU su disposición a trabajar en conjunto por la transición democrática en el país, no por la Asociación Estratégica Petrolera, por la transición democrática. Esa diferencia entre lo que dice Barrett, petróleo, inversión, oportunidad histórica, y lo que dice la PEUD, transición democrática, es exactamente la misma tensión que ha definido el proceso venezolano desde el 3 de enero. Y hay algo más sobre la reunión del viernes en Miraflores, que esta noche merece ser analizado con cuidado, porque revela la complejidad interna del propio chavismo en este proceso. La reunión con Barrett incluyó a Diosdado Cabello, el mismo Diosdado Cabello que durante años fue el hombre más poderoso del chavismo después de Maduro, el mismo que a lo largo de su carrera acumuló sanciones de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico, el mismo que semanas atrás acusó sin pruebas a María Corina Machado de financiar las protestas salariales desde el exterior. Ese Diosdado Cabello estuvo sentado en la misma sala que el representante de Trump en Venezuela, participando en la reunión que selló la asociación estratégica entre Caracas y Washington. Esa imagen, Diosdado Cabello y el enviado de Trump en Miraflores construyendo una Venezuela nueva juntos, es probablemente la más reveladora del estado actual del proceso venezolano, porque dice que la normalización que Washington y Delcy están construyendo no excluye a los sectores más duros del chavismo, los incluye, los sienta a la mesa, y les pide que contribuyan a la construcción de la nueva Venezuela que Barrett describió ante los empresarios petroleros. Y mientras Barrett se reunía con Delcy en Miraflores y hablaba ante la Cámara Petrolera, Delcy también anunció que está en camino a Barbados, su segunda visita internacional como presidenta encargada después de Granada. El gobierno venezolano está construyendo relaciones con el Caribe anglófono de manera sistemática. Granada el 9 de abril. Barbados el 28 de abril. Esa gira caribeña tiene un objetivo estratégico claro: construir respaldo regional en los países del CARICOM que históricamente han sido aliados de Venezuela y que hoy están observando el proceso de transición con cautela. Delcy sabe que necesita reconocimiento regional, además del reconocimiento de Washington, del FMI y del Banco Mundial. Y está trabajando para construirlo isla por isla, capital por capital, con la misma sistematicidad con que Machado está construyendo respaldo europeo. La imagen que deja este 28 de abril es la siguiente. El ciclo que comenzó cuando Laura Dogu llegó a Caracas en enero se cierra con Barrett llegando en abril con un mandato diferente, más técnico, más económico, más orientado al largo plazo. La asociación estratégica entre Venezuela y Estados Unidos está sellada en papel. El plan de 3 fases avanza en sus primeras 2 etapas con una velocidad que hace 115 días parecía imposible. El petróleo fluye, las sanciones caen, los diplomáticos se reúnen y la fase 3, la democrática, la de las elecciones y el CNE reformado y los presos libres y los venezolanos de la diáspora votando, sigue siendo la que no tiene fecha, la que nadie en Miraflores pronuncia con una cifra concreta. Barrett llegó a construir una nueva Venezuela, pero la Venezuela que los trabajadores que marcharán el 30 de abril hacia Miraflores quieren construir todavía no tiene fecha en ningún calendario oficial. Gracias por acompañarme esta noche. Soy Laura Salazar, nos vemos en el próximo análisis.